Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes minutos. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre esta alerta mundial que hay en torno a la tuberculosis, una enfermedad bacteriana que se podría combinar o se está combinando ya con la pandemia de COVID-19. De esto estaremos hablando en este programa. La Organización Mundial de la Salud calcula que este año podría haber entre 200,000 y 400,000 muertos más por tuberculosis, a pesar de la existencia de una cura. COVID-19 amenaza con debilitar los avances conseguidos en estos últimos años. Científicos han estudiado la vacuna que se utiliza o que se está analizando para tuberculosis, la quieren probar también en COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud llama a seguir los tratamientos para pacientes con tuberculosis y disminuir los riesgos de padecer COVID-19. De todo esto le estaremos hablando hoy con nuestro experto. Y le contaremos también que España rebasó ya el 1,000,000 de casos de COVID en el 10º mes del año. La Organización Mundial Panamericana de la Salud descarta una segunda ola de COVID, por lo menos hasta ahora. Nuestros reportes nos llegarán hoy desde Bolivia y Costa Rica. Les invitamos pues para que se queden con nosotros. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien nos presenta nuestra pieza introductoria. Una lucha mundial de destruir la tuberculosis y COVID-19. Para ambas enfermedades se necesita contar con pruebas de detección rápidas, tratamientos y vacunas seguras y eficaces. Aunque para el primero lo hay, el reto es lograr la cobertura sanitaria. Aunque ya había avances en la tuberculosis, en la baja incidencia y muerte con la pandemia COVID-19, se vuelve un desafío. La advertencia está en el camino. Las metas de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención posiblemente no se alcance para el 2022, por lo que urge una mayor inversión y adoptar medidas urgentes. El problema en la tuberculosis, como en otros padecimientos, es la falta de diagnósticos y de notificación. Se estima que de 10 millones de personas que perdieron la vida, la tercera parte carecía de estudios. La Organización Mundial de la Salud advierte de un panorama grave para las personas con tuberculosis farmacoresistente. De acuerdo con el informe del periodo 2018-2019, unos 6.3 millones de personas iniciaron el tratamiento de prevención contra la tuberculosis, aproximadamente una quinta parte de los 30 millones previstos como meta quinquenal. El organismo indica que con la pandemia se observa retrocesos con la reconversión y unificación de los criterios para la atención de la COVID-19, desprotegiendo a la tuberculosis. La OMS advierte que en más de 200 países, bajo la notificación de casos de tuberculosis, en 3 países con alta carga como Filipinas, la India e Indonesia, entre enero y junio de este año, fue de 30% menos, lo que podría conllevar a un desmesurado aumento de funciones adicionales por tuberculosis. Para disminuir riesgos de infección por COVID-19, 21 países con alta carga de tuberculosis ampliaron el uso de tecnología digital para dar asesoría y apoyo a distancia para reducir consultas presenciales. Asimismo, establecieron el tratamiento domiciliario, administración y suministro suficiente de medicamentos para las personas con tuberculosis. La tuberculosis está incluida en la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable para poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas para el 2030.
La estrategia Fin de la Tuberculosis de la OMS procura reducir en un 90% el número de defunciones por tuberculosis y un 80% la tasa de incidencia de esta enfermedad para 2030, respecto de los valores de referencia del 2015. Aproximadamente el 90% de las personas que enferman de tuberculosis cada año viven en 30 países. La mayoría que desarrolla la enfermedad son adultos y la prevalencia es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Hoy, con la pandemia COVID-19, el reto es mayor, debido a que los signos y síntomas pueden ser similares. Informó Isaura López Villalobos. Vamos con nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud desde la sede de este organismo en Ginebra, Suiza. Roberto, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues suma y sigue un día más. Hoy volveremos a rozar, si no a superar, los 300.000 nuevos casos. Si al final de la jornada se confirma esa cifra, nos encontraremos con que los casos globales de COVID-19 habrán superado los 41 millones. A esta hora, la contabilización está por encima de los 40.900.000. Los fallecidos ascienden a 1.126.000, según las cifras que actualiza a diario la Organización Mundial de la Salud. América, ya lo saben, es de largo la región más azotada, con 19 millones de infectados. Pero la novedad de estos próximos días es que, sin duda, Europa va a volver a recuperar el segundo lugar, superando al sureste de Asia. Hoy todavía los separan alrededor de 300.000 afectados en favor de esta última zona del mundo, pero al ritmo de los últimos días, a principios de la próxima semana, Europa se va a poner en segundo lugar. Hoy está en 8,5 millones de afectados y es la región donde los casos diarios avanzan más rápidamente, a un ritmo estos días de unos 150.000 de media por jornada. El diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 ha avanzado mucho respecto a hace 6 meses y eso también explica parte del aumento de casos confirmados. Pero la realidad es que estamos en el momento de mayor incidencia detectada de la pandemia mirando la globalidad de la Tierra. En este contexto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, ha admitido que el mundo muestra síntomas de fatiga en la lucha contra la COVID-19, pero también ha advertido de que es durante este cansancio cuando este coronavirus aprovecha para expandirse. Así que es importante ahora que todos los gobiernos del mundo se centren en romper la cadena de transmisión, identificando el mayor número de casos posible, aislándolos y poniendo en cuarentena a posibles contactos. Y por cierto, la OMS ha comenzado una campaña en la que pide a personas de todo el mundo que se graben cantando el clásico de la música disco de los 70, el We Are the Family. El objetivo es convertirlo en una suerte de himno en la lucha contra la pandemia. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Roberto, por esta información. Bueno, ya lo escuchó usted precisamente cuando comienzan a relajarse las medidas en medio del hartazgo que ha provocado la pandemia de COVID-19, es cuando se observa un repunte en el número de contagios y en consecuencia también en el número de muertes, tristemente. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud de nueva cuenta llama tanto a los gobiernos como a los ciudadanos a no bajar la guardia en medio de esta pandemia. No tenemos todavía una vacuna, no tenemos todavía un fármaco, no se ha encontrado la solución para evitar que las personas mueran a consecuencia de COVID-19 y para hacer menos tortuosas las cuarentenas. Es por ello que, insistimos, no se debe bajar la guardia. Las medidas siguen siendo las mismas y hasta cierto punto sencillas: el lavado de manos constante, el uso de gel alcoholado en caso de que no se tenga jabón y agua a la mano, el uso del cubrebocas, a pesar de las diferencias de opiniones y a pesar de la controversia que se ha suscitado en torno a las mascarillas o los cubrebocas. En tanto se resuelve una cosa o la otra, debemos utilizar el cubrebocas, no acudir a sitios concurridos, máximo
máxime si se trata de lugares cerrados y, por supuesto, en la medida de lo posible, seguir quedándonos en casa. El teletrabajo ha ayudado en la mayoría de los casos para que las personas no se desplacen y no salgan de sus casas, y aquellos que lo tengan que hacer, que lo hagan con todas las medidas y todas las precauciones necesarias. Hoy por hoy, el llamado sigue siendo a tomar las medidas, las providencias necesarias para evitar mayor contagios y con ello cortar la cadena de transmisión, como ya lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud. Y mire, en medio de la pandemia de COVID-19, el resto de las enfermedades no dan tregua. Una de ellas, y es a quien hoy le estaremos dedicando nuestro programa, se llama tuberculosis. El riesgo de no cumplir con la meta de disminuir los casos de tuberculosis existe hoy por hoy debido y en gran medida a la presencia de otro enemigo, COVID-19. La pandemia de COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 ha puesto de cabeza al mundo entero, en el ámbito de salud, mental, económico, social, político y hasta en el control de enfermedades que ya estaban siendo erradicadas. Un nuevo estudio publicado y retomado por la propia Organización Mundial de la Salud sugiere que el impacto a largo plazo del virus podría incluir la activación de infecciones bacterianas latentes como la tuberculosis. Según el organismo internacional, la tuberculosis latente ya afecta a una cuarta parte de la población mundial. Si el nuevo coronavirus activa una proporción considerable de estas infecciones, podría alterar gravemente la situación sanitaria y económica mundial. El presente estudio tiene por objeto cuantificar esta asociación, a fin de formular políticas que puedan ayudar a evitar una pandemia mundial ahora de tuberculosis. Muchos virus, incluidos el SARS-CoV-2, causan un efecto inmunosupresor temporal, que hace que las infecciones bacterianas latentes vuelvan a la vida. Este fue el caso de la pandemia de gripe española de 1918, que causó un aumento en el número de casos de tuberculosis pulmonar. La mayor tasa de mortalidad fue en el subgrupo de pacientes que tenían influenza con tuberculosis. En otro ejemplo más cercano, señala la OMS, la pandemia de gripe A-H1N1 de 2009 también mostró la misma tendencia, con peores resultados en los pacientes coinfectados con tuberculosis o con cepas de tuberculosis multiresistentes. Otro hallazgo que se encontró es que los pacientes con infecciones de SARS o MERS desarrollaron tuberculosis pulmonar, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este reporte. Saludamos, como todos los días, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido como siempre. Gracias. Gracias, Belén. Buen día. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, un tema nada sencillo hoy, la tuberculosis, doctor. Otra de las grandes enfermedades que han asolado a la humanidad, que afortunadamente ya hay avances importantes para el control y erradicación de esta enfermedad, doctor. Sí, los ha habido desde hace varias décadas. La Organización Mundial de la Salud tuvo una primer meta hace aproximadamente 4 décadas en las que consideró la posibilidad de que para el año 2000 hubiera un gran control epidemiológico de la tuberculosis. Esto inicia aproximadamente a mediados de los 70s. El punto es que en 1981 surge la epidemia de VIH y al surgir la epidemia de VIH, con toda la explosión de casos que vinieron ocurriendo a lo largo y ancho de los territorios en el mundo, el control de la tuberculosis se vino abajo, porque el VIH es una enfermedad que genera inmunosupresión, y al generar esa inmunosupresión, las personas que tienen infección latente por la bacteria de tuberculosis reactivaron a tuberculosis activa por la presencia de VIH, y entonces esa meta que había avisorado la Organización Mundial de la Salud, pues no se logró. Y en estas últimas 3 décadas, la tuberculosis ha estado presente casi de manera tan intensa como
lo fue a mediados del siglo XX. Muchos avances, indudablemente, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la detección oportuna, pero desgraciadamente no con erradicación y, la verdad, lejos de su erradicación. Lo escuchábamos hace un momento en la cápsula de Rocío López Fonseca, que nos hablaba de que 1/4 de la población mundial podría estar infectada con la bacteria de tuberculosis. Aquí hay que aclararle a nuestra audiencia que no es lo mismo tener infección por esta bacteria a tener enfermedad. La infección se considera una infección latente, controlada por el sistema inmunológico. Para decirlo de forma coloquial, como si los bacilos de la tuberculosis que algún día llegaron al organismo estuvieran encapsulados por una serie de células de nuestro propio sistema inmune que se llaman macrófagos, que forman esa cápsula fibrótica con algo de calcificación, a lo cual conocemos como granuloma y granuloma calcificado. La mayor parte de las personas que tienen infección latente con esta bacteria de tuberculosis no la van a reactivar a lo largo de su vida. Solo entre el 10 y el 15% de estas personas van a reactivar la tuberculosis y van a desarrollar la enfermedad con sintomatología, con daño pulmonar, etcétera. Y quienes van a reactivar son habitualmente personas con inmunosupresión, por ejemplo, por VIH, con inmunosupresión, por ejemplo, por el uso de corticoides, con inmunosupresión por cáncer o por desnutrición severa, y ahora algunas infecciones agudas que pueden generar algún trastorno en el sistema inmunológico, como el caso de estos nuevos virus, SARS, MERS y SARS-CoV-2, es decir, COVID-19, podrían representar un riesgo para reactivación de tuberculosis latente. Pero ahorita le seguimos. Ahorita seguimos con este tema, sin duda alguna, por demás interesante. Doctor, vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, volvemos con más. Se lo decíamos ya al inicio de este espacio, hoy los científicos, la comunidad médica, están estudiando la posibilidad de que la vacuna que actualmente se utiliza contra tuberculosis pueda ser efectiva en casos de COVID-19. El Hospital Germans Trias y Pujol en Cataluña, España, se ha sumado a un estudio internacional que investiga si la vacuna BCG, que es aplicada al nacimiento y que protege contra la tuberculosis, puede ayudar temporalmente contra la COVID-19 y si podría ser usada por el personal sanitario, el más expuesto a la pandemia. El centro explica que se trata de un estudio para probar los posibles efectos protectores de la vacuna BCG, que genera un impulso temporal del sistema inmunitario y que podría ser útil mientras no se desarrolle otra específica contra el coronavirus. Es calificado por los científicos como un refuerzo inmunitario que puede ofrecer protección extra en el caso de infección por COVID-19. De acuerdo con la investigación, la BCG también protege contra otras infecciones respiratorias, por lo que de funcionar, serviría para complementar el limitado arsenal de fármacos del que disponen los centros de salud para luchar contra la pandemia. Se trata de un ensayo controlado, que funciona a base de vacuna y placebo, y en el que pueden participar todos los profesionales que trabajan en el hospital y tengan contacto directo con pacientes. Tras la administración de la dosis, se llevará a cabo un seguimiento de los participantes durante un año, de modo que se considerará efectiva la vacuna si durante este tiempo se han producido considerablemente menos infecciones en los voluntarios que han recibido la BCG.
El estudio se llama BRACE Trial, informó Rocío López Fonseca. Hoy estamos conociendo más de esta enfermedad, la tuberculosis, y sobre todo la presencia de esta enfermedad en medio de una pandemia como COVID-19. Mire, la tuberculosis es una enfermedad provocada por una bacteria y una persona puede infectar a 15 más. La tuberculosis es una enfermedad que es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, explicó la directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles en México, Santa Elizabeth Ceballos Liceaga. Una persona que no es diagnosticada y no es tratada y que tiene tuberculosis pulmonar, es decir, la tuberculosis es una enfermedad que puede afectar todos los órganos del cuerpo. Sí, podemos tener tuberculosis en los pulmones, en el cerebro, en los intestinos, es decir, es una bacteria que puede alojarse en múltiples órganos del cuerpo. Sin embargo, uno de ellos, los pulmones, es la localización más frecuente donde podemos encontrar la tuberculosis. La tuberculosis pulmonar es la que se transmite de persona a persona. 8 de cada 10 enfermos la tienen en los pulmones y pueden infectar hasta 15 más. Todos y todas están en riesgo de enfermar. Existe la vacuna BCG que se aplica al nacimiento, protege a niños contra las formas graves de tuberculosis. Protege a los que tienen de 1 a 5 años, después de esa edad ya no lo hace. La forma más grave de tuberculosis es la que se aloja en el cerebro, se llama tuberculosis meningea. La tuberculosis es una enfermedad curable si se diagnostica y se trata a tiempo. Tener tos con flema por un lapso de más de 15 días puede indicar la presencia de esta enfermedad. Otras manifestaciones pueden ser sudoraciones nocturnas, cansancio, fiebre en la noche, dejar de tener ganas de hacer cosas, no tener mucho apetito, estar bajando de peso, pero lo principal es tener tos con flema de más de 15 días. El tratamiento abarca un periodo mínimo de 6 meses, pero puede ser de hasta 2 años, informó Elizabeth Ortiz. Y la Organización Panamericana de la Salud llama a seguir los tratamientos para pacientes con tuberculosis y disminuir así los riesgos de padecer COVID-19. En la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud se describen varias recomendaciones a las personas enfermas con COVID-19 y tuberculosis. Señalan que ambas patologías muestran síntomas similares, como tos, fiebre y dificultad para respirar. Las dos enfermedades atacan principalmente a los pulmones, y aunque ambos agentes biológicos se transmiten principalmente a través de contactos cercanos por las gotitas de saliva, el periodo de incubación desde la exposición a la enfermedad es más largo en la tuberculosis y suele presentar un inicio lento. Aunque la experiencia sobre infección por COVID-19 en pacientes con tuberculosis es limitada, se prevé que las personas enfermas con TB y COVID-19 pueden tener peores resultados de tratamiento, especialmente si el tratamiento de la tuberculosis se interrumpe. Los pacientes con TB deben tomar las precauciones recomendadas por las autoridades sanitarias para protegerse del COVID-19 y continuar su tratamiento según lo prescrito. La OPS recomienda que deben adoptarse medidas para limitar la transmisión de tuberculosis y COVID-19 en sitios de congregación y en los establecimientos de salud, según los lineamientos de la OMS, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestras compañeras por estas piezas, doctor, que nos ponen sobre la mesa diversos elementos para entender más y conocer más sobre esta enfermedad llamada tuberculosis. ¿Por qué estamos trayendo a cuento hoy esta enfermedad? Porque es una enfermedad que, como usted lo decía, no se ha podido erradicar. Es una enfermedad que ataca, entre otros órganos, a los pulmones y que en presencia de una pandemia como COVID-19 puede causar muchos más estragos al paciente, que incluso corre el riesgo de cursar las dos enfermedades, doctor. Sí, por supuesto. O un paciente con tuberculosis que no ha tenido diagnóstico o que estando en tratamiento puede tener infección por COVID-19 y eso generar una seria complicación pulmonar. Recordemos, lo hemos platicado en esta mesa en múltiples momentos, que COVID-19 se está comportando de una manera tal que puede dejar una secuela importante de fibrosis pulmonar. Se estima que hasta en un 20% de los pacientes que padecen la forma grave de COVID-19. Tuberculosis, particularmente
cuando el diagnóstico es tardío o cuando el paciente no tiene cumplimiento y apego al tratamiento y tiene recaídas, etcétera, también puede generar fibrosis pulmonar. Entonces, la coexistencia de dos enfermedades como COVID y tuberculosis puede ser un grave problema a la función pulmonar del paciente, tanto de forma aguda como para el futuro. De tal suerte que es fundamental que los pacientes que ya tienen diagnóstico y que están en tratamiento tengan un apego estricto al tratamiento. De hecho, las estrategias internacionales de tratamiento a tuberculosis se conocen como terapias directamente observadas, es decir, en donde preferentemente debe existir un familiar solidario con el paciente que esté identificando que el paciente está cumpliendo con el tratamiento, porque hay una diferencia importante en el pronóstico de un paciente con tuberculosis que tiene apego de aquel que no tiene apego al tratamiento. Dicho sea de paso, el tratamiento de tuberculosis es un tratamiento largo. En el mejor de los casos son 6 meses de tratamiento, pero hay pacientes que por sus características y por la particular posibilidad de que la bacteria sea resistente a los fármacos primarios, puede requerir un tratamiento de hasta 9 meses o incluso 18 meses de medicamentos. Entonces, es todo un reto para el paciente, pero el paciente que no cumple es un paciente con alto riesgo de recaída, y en la recaída puede tener luego un grave problema de multiresistencia de la bacteria de tuberculosis a los fármacos en cuestión. Entonces, el reto es apego a tratamiento, cumplimiento total. Segundo, el reto es mantenerse con muchos cuidados para evitar a toda costa una coinfección con COVID-19 o con cualquier otro patógeno respiratorio. De igual manera, el reto es evitar a toda costa el tener otras enfermedades o descontrol de otras enfermedades coexistentes, como el caso de diabetes, porque en la actualidad, además de VIH, la diabetes es el principal factor de riesgo para reactivación de tuberculosis. Entonces, todas esas enfermedades preexistentes deben estar bajo absoluto control. Y finalmente, pues en el caso supuesto de una coinfección de COVID-19 y tuberculosis, evidentemente el paciente debe tener mucha vigilancia por parte de personal especializado para la atención de este tipo de pacientes, ¿no? El infectólogo que está llevando el caso, o el neumólogo, o el médico internista, para identificar tempranamente complicación de cualquiera de las dos patologías. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa. Regresamos, por supuesto, tenemos mucho más de este tema. Volvemos después del corte. Aún no cumplimos un año de que esta pandemia llegó al mundo, la pandemia de COVID-19, como usted recordará, los primeros casos reportados y registrados en China. Y a pesar de que ni siquiera ha pasado un año, hay algunos países que ya están alcanzando cifras realmente preocupantes en cuanto al número de contagios. Nos referimos a España, que ya rebasa el 1.000.000 de casos de COVID-19 en el 10º mes del año. España rebasó el 1.000.000 de casos de COVID-19 en el 10º mes del año. Ahora es el 6º lugar a nivel mundial. Este país llegó a 1.005.295 casos, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Ahora los primeros 10 lugares en contagios son los siguientes: Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Argentina, España, Francia, Colombia, Perú y México.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio a conocer en el primer Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología que será creado el Centro Estatal de Salud Pública para ampliar la capacidad de identificar, evaluar, comunicar y responder adecuadamente a las amenazas y riesgos derivados de posibles enfermedades o pandemias como la de COVID-19. El reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud indica que la región de Europa tuvo 927.433 casos más, lo que significa un repunte del 38% en los últimos 7 días, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Bolivia. Nuestro compañero Marcelo Huanca, periodista del Deber Radio, nos presenta el informe. Marcelo, te saludamos. Adelante con la información. Saludos cordiales desde el corazón de Sudamérica, Bolivia. Bolivia ya llegó a 139.890 casos desde que comenzó la pandemia, de los que 104.000 se han recuperado y han fallecido como 8.502 bolivianos. Sin embargo, con la realización de las elecciones el domingo 18 de octubre, el temor de un rebrote comienza a preocupar a las autoridades de salud. Las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo, la distancia social, según las autoridades, no se han respetado, por lo tanto están tomando sus previsiones. En el caso concreto de Santa Cruz, se llevará a efecto el primer estudio de cero prevalencia del COVID-19 en las 15 provincias de Santa Cruz, que permitirá saber cuántas personas han enfermado y el grado de inmunidad que tienen para un posible rebrote de este mal. El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Joaquín Monasterio, ha manifestado que el sistema de salud está mejor preparado para en caso de darse un nuevo rebrote. Sin embargo, los departamentos como Tarija y otros del resto del país todavía tienen un porcentaje bastante elevado de fallecidos y de contagios. En la última jornada pasada se han reportado 119 casos en el país, de los que Santa Cruz reportó en total 36, Tarija un total de 24, y el resto de los departamentos con menor cantidad de casos. Sin embargo, la letalidad en estas poblaciones también se han incrementado. Las autoridades están realizando un control estricto para establecer cuáles son los riesgos de un rebrote, de una segunda oleada del coronavirus. Entre tanto, admiten que la única esperanza es la aplicación de las vacunas. En Bolivia, cerca de 10.000 ciudadanos ya se han aplicado vacunas experimentales en diferentes departamentos de este país. Así está el panorama del coronavirus, repito, con un temor de un nuevo rebrote. Desde el corazón de Sudamérica, Bolivia, les habló Marcelo Huanca Dorado. Gracias, Marcelo Huanca, por esta información. Un abrazo, un saludo a nuestros hermanos bolivianos. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, escuchaba a nuestro compañero Marcelo Huanca, escuchaba también el reporte previo del caso de España, que ya han rebasado el 1.000.000 de casos de COVID-19, y no deja de preocupar estas segundas y hasta terceras olas que se están viviendo con una intensidad muy preocupante, e incluso casos como el de México, donde sin haber salido de lo que parece ser la primera ola de la pandemia, ya se está hablando de una segunda ola, doctor, es decir, una ola sobre otra ola, ¿no? Sí. Sería así. Hay dos términos que utilizamos que denotan alguna diferencia en ese tipo de fenómenos. Uno es el rebrote y el otro es el repunte. Solemos utilizar el término repunte para aquellas circunstancias en donde todavía estamos en esa primer ola epidémica y empezando a verse aplanamiento de la curva o incluso una ligera reducción de la curva, luego vuelve a repuntar precisamente. Entonces, utilizamos ese término repunte para diferenciar aquella circunstancia en donde la ola o la curva epidemiológica bajó a casi un control total, pero luego vuelve a aparecer ahí sí lo que pareciera una segunda ola epidémica o pandémica en este caso,
y a eso le llamamos rebrote. No existen, estrictamente hablando, indicadores numéricos de cuándo es una y cuándo es otra situación, pero en general hacemos esta diferenciación porque creo que vale la pena resaltar aquí que para el caso de México estaríamos hablando de un repunte y no de un rebrote, porque no hemos salido del primer tsunami, más que ola, un tsunami. Diferente, por ejemplo, ha sido algunos países de Europa que sí llegaron a tener una disminución importante de la curva, ya con mucho menos casos por 100,000 habitantes de incidencia, pero que lamentablemente vuelven con mucha intensidad, como el caso de Francia y España. En este momento creo que son los dos países que están sufriendo más el problema de esta segunda ola, y que precisamente con este rebrote han tenido que modificar de nuevo y cerrar a la economía e incluso implementar medidas un poco más disciplinarias para lograr control, como el caso de Francia. Y que no descartemos que eso vaya a ocurrir en América Latina, nada más que muchos países de América Latina seguimos estando en la primer gran ola de la pandemia. No hay que perderlo de vista. Importantísimo esta aclaración, doctor, porque incluso gobiernos locales en México están hablando ya de la segunda ola. Lo que tenemos en este momento son repuntes, como usted bien ha dicho, porque ni siquiera hemos salido de la primera etapa de la pandemia, que por cierto ha sido una pandemia muy larga, hay que decirlo, pero que, bueno, desde el punto de vista, si algo podemos ver de positivo es que hasta ahora no hemos tenido estos colapsos en el sistema de salud, que vaya que se amenazaba esta situación debido a la fragilidad de los servicios y los sistemas de salud que hay en general en América Latina. Pero bueno, pues así un poquito la situación que tenemos hoy por hoy en el mundo. Doctor, regresando al tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con la tuberculosis, hay una vacuna, doctor, hay también ya tratamientos muy efectivos. ¿Cuál es la situación hoy por hoy de la tuberculosis de cara a la humanidad? ¿Qué probabilidades y qué posibilidades hay de superar con éxito un contagio por tuberculosis? Bueno, para empezar, aunque las personas se siguen infectando por tuberculosis con la bacteria de la tuberculosis, solo el 10% van a desarrollar tuberculosis activa, enfermedad. El 90% de las personas tendrán un control de parte de su sistema inmunológico de forma natural. Y como decíamos antes, esas personas que van a tener ese control inmunológico van a evolucionar hacia lo que conocemos como tuberculosis latente, que no es enfermedad, de nuevo. Del 10% que desarrolla enfermedad a partir del primer momento de la infección, la mayor parte tendrán un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz, porque ese tipo de tuberculosis que conocemos como tuberculosis primaria suele ser muy sintomática, es decir, llama mucho la atención y de manera rápida se logra el diagnóstico de estos pacientes. En el caso de los pacientes que tienen tuberculosis latente, decíamos solo el 10% va a reactivar, y ahí sí, el 80% son tuberculosis pulmonares, pero un 20% son tuberculosis extrapulmonares, que se pueden presentar en los ganglios linfáticos, en el sistema nervioso central, en las articulaciones, en el sistema esquelético. Por ejemplo, es muy frecuente la tuberculosis en la columna vertebral. Y en estos pacientes, el reto diagnóstico es mayor, pero lo que tú decías respecto de tratamientos que son muy eficaces, efectivamente, Belén, tenemos ya un buen número de fármacos, se conocen como antifímicos o antituberculosos,
que son de gran utilidad, pero a veces la dificultad que tenemos es el incumplimiento de los pacientes por lo largo de los tratamientos, y al incumplir las recaídas luego son con bacteria que puede tener resistencia a estos fármacos. Entonces ahora el mundo está enfrentando un problema de multiresistencia a los fármacos para la tuberculosis, pero también algunos lugares en el mundo están enfrentando otro gran problema que se conoce como tuberculosis ya no multiresistente, sino extremadamente resistente, en donde los pacientes requieren a veces hasta la combinación de 6 fármacos y en donde los pacientes en ocasiones pueden requerir cirugía pulmonar, por ejemplo, para eliminar una caverna, una cavitación que está generando mucha producción de bacilos y el alto riesgo de transmisión de la enfermedad a otros pacientes. Entonces, la tuberculosis va avanzando en complejidad y severidad en la medida en que exista retraso al diagnóstico, al inicio del tratamiento, pero también en cuanto a que exista abandono del tratamiento, uno de los problemas más serios que vemos los infectólogos, por ejemplo, cuando atendemos a pacientes con tuberculosis. Muy bien, doctor, vamos a regresar, ya hacemos nuestra última pausa, pero regresamos para dar algunas conclusiones en torno a este tema por demás interesante. Volvemos después del corte. Y mira, hablando de las segundas olas, la Organización Panamericana de la Salud se ha pronunciado precisamente en torno a estas eventuales olas de COVID-19. Expertos de la Organización Panamericana de la Salud explicaron que hablar de una segunda ola de COVID-19 en América Latina es prematuro, porque sigue habiendo un alto número de contagios. Por ello, la directora del organismo internacional, Carissa Etienne, pidió no bajar las medidas de control hasta que haya una vacuna. Dijo que Europa superó esta semana a las Américas en el número de contagios, después de que se suavizaran algunas restricciones y del mayor número de desplazamientos durante el verano. Sin embargo, en la región aún hay más de 100,000 casos diarios y este martes se reportaron más de 1,700 muertos. El organismo internacional recomendó evitar los viajes en avión a menos que sean esenciales y hacer turismo nacional para reducir el riesgo de contagiarse de COVID-19. El epidemiólogo Marcos Espinal explicó que a la hora de salir de vacaciones es necesario mantener las medidas de prevención como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y evitar las multitudes. Los aviones solamente deben ser utilizados para viajes esenciales y principalmente se deben evitar viajes largos, ya que las aeronaves son lugares cerrados, informó Elizabeth Ortiz. En Costa Rica está nuestra compañera Ise Chacón, ella es periodista del Canal 13 en Costa Rica y nos presenta el siguiente informe. Adelante, Ise, te saludamos y te escuchamos. Buenos días, amigos de Canal 44, les saludamos desde el estudio de Costa Rica Noticias. En Canal 13 de San José, las cifras de nuevos contagios de coronavirus en nuestro país empiezan a mostrar un leve descenso, ya que en 3 días la cantidad de nuevos casos de 24 horas no llega a los 1,000. No obstante, la confirmación de este 20 de octubre es de 17 casos de coronavirus en la Asamblea Legislativa y encendió las alarmas. Aunque no se ha identificado a ningún legislador contagiado, sí se acordó la suspensión de la mayor parte de las comisiones legislativas durante las próximas 2 semanas. El foco de contagio apareció justo al día siguiente de que los legisladores estrenaron un nuevo y moderno edificio. De acuerdo con el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, el contagio se pudo dar en el proceso de traslado al nuevo inmueble, tarea en la cual participaron trabajadores de empresas externas. Entre tanto, a nivel país, según el último reporte del Ministerio de Salud, Costa Rica se acerca a los 100,000 casos confirmados, específicamente a este martes 20 de octubre.
El acumulado es de 97.922 contagios. Asimismo, la cantidad de internados en cuidados intensivos se mantiene sobre los 200 y los decesos mantienen un promedio entre 10 y 12 personas cada 24 horas. Este fue un reporte de Isel Chacón con la redacción de la periodista Mercedes Agüero. Vuelvo con ustedes al estudio. Muchas gracias, Ise, por esta información y por supuesto también un saludo, un abrazo a nuestros amigos y hermanos ticos que también nos siguen a través de la televisión pública. Gracias por sumarse a esta señal. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, casi para entrar ya a conclusiones. Bueno, interesante esta precisión que hace también la Organización Panamericana de la Salud, que usted ya no lo explicaba con anterioridad, ahora sí que nos adelantamos un poquito, pero efectivamente, pues no se puede hablar de una segunda ola, al menos en América Latina, porque ni siquiera se ha podido controlar la primera. Casos tan preocupantes incluso como los de Argentina, donde el número está rebasando ya muchos límites, doctor. Sí, Colombia también. Después de Brasil, el país con más casos en América Latina es Colombia. Si mal no recuerdo, luego viene Argentina y luego viene México. En ese orden de países afectados, de América Latina exclusivamente. Claro. Sí. Y lo que también ha insistido la Organización Mundial de la Salud en medio de estos repuntes y en medio de estas segundas olas en Europa es no bajar la guardia. El cansancio, el hartazgo han provocado que muchas personas decidan ya romper los confinamientos, pero no solamente eso, doctor, sino lo más preocupante, el bajar la guardia en las medidas personales que tenemos que seguir: lavado de manos, uso de cubrebocas, la sana distancia, evitar los lugares concurridos. Más allá del confinamiento, yo diría que es aquí donde tenemos que reforzar y recordar que nos tenemos que seguir protegiendo. Sí, Belén, y creo que no es tan difícil, es hacerlo consciente, es tenerlo siempre presente. Muchas personas tuvieron que salir ya a sus actividades de trabajo normales. Está bien, la economía en algún momento se tenía que reactivar, pero nada más que no se pierdan de vista esas medidas, conscientes de que un descuido puede representar el riesgo, ¿verdad? Y un descuido puede representar además el riesgo para los demás. Entonces hay que seguir con esa disciplina, no cansarnos. Ya sé que ha estado muy difícil y que la mayor parte de las personas tienen cansancio por el aislamiento social. Eso hizo que se perdiera con mucho esa disciplina y ahí están los resultados. Las consecuencias. Claro. Doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la presencia de tuberculosis en medio de esta pandemia de COVID-19. Usted nos decía al inicio de la charla que hubo un momento en el que repuntó el número de casos de tuberculosis con la llegada del VIH, porque esto provocó que las personas que se contagiaron con el virus del VIH bajaran su sistema inmunológico y entonces se despertara la enfermedad de la tuberculosis. ¿Podría pasar lo mismo en el caso de COVID, doctor? Podría ocurrir lo mismo, aunque COVID no es una enfermedad que genere profunda inmunosupresión de la sección de la inmunología conocida como el sistema inmune celular. La enfermedad que, digamos, por excelencia causa esa inmunosupresión celular es el VIH. Fíjate que me preocupa más, por ejemplo, la diabetes como causa de inmunosupresión celular que puede generar reactivación de tuberculosis. De hecho, en este momento a nivel mundial es tan preocupante la infección por VIH como la tuberculosis en cuanto al riesgo de reactivación de tuberculosis latente, y por ese motivo no vemos cercana la posibilidad de erradicación de tuberculosis, porque cada vez hay más pacientes con diabetes, porque cada vez hay más pacientes con otro tipo de inmunosupresión, por ejemplo, por fármacos que se utilizan para pacientes con trastornos reumatológicos, con fármacos que se utilizan para pacientes con cáncer, la presencia de diabetes, que por cierto afecta en promedio
al 9% de la población adulta en todo el mundo y por supuesto también la población que vive con VIH. Entonces, por esos motivos no se visualiza fácil la erradicación de tuberculosis, pero claro que la Organización Mundial de la Salud sigue encabezando esfuerzos con todas las naciones para tratar de contener al máximo posible esta enfermedad, que ya solamente por citar algunas cifras, causa alrededor de 4,000 fallecimientos diarios en el mundo. 4,000 tuberculosis. Nada menor la cifra. Es una cifra muy grande. Estos fallecimientos ocurren predominantemente en África, ocurren en India y ocurren en algunos países de Oriente y de Medio Oriente y también de América Latina. Son, digamos, las regiones más afectadas por tuberculosis. Y por otro lado, las estimaciones son que se infectan alrededor de 30,000 personas cada día en el mundo con Mycobacterium tuberculosis. Entonces, se trata de una enfermedad, sí, con un alto impacto epidémico. De hecho, por último de mi parte, Belén, si alguien nos pregunta cuáles son las enfermedades infecciosas de más alto impacto a nivel mundial, las respuestas son las siguientes 5. Digamos, al margen de lo que ocurre este año con COVID, que es la de más alto impacto en este momento, pero digamos que de manera estable o endémica es VIH, tuberculosis, malaria o paludismo, discúlpame, malaria o paludismo, hepatitis C y las enfermedades gastrointestinales asociadas a contaminación de alimentos. Esas son las enfermedades más graves, infecciosas a nivel mundial. ¿Hay manera de protegerse contra tuberculosis, doctor? ¿Alguna medida preventiva o es...? La vacuna es muy importante, protección durante los primeros años de la vida y posteriormente son medidas de hábitos saludables como buena nutrición, actividad física y evidentemente procurar estar atentos a evitar contacto con alguien con enfermedades respiratorias crónicas. Esas serían las medidas fundamentales. En una de las piezas escuchábamos que una persona enferma de tuberculosis puede contagiar hasta 15 personas. ¿Este nivel de contagio es alto, doctor? Es alto, efectivamente es alto. ¿Por qué en este caso es un número importante de transmisión? Bueno, porque la tuberculosis es una enfermedad crónica, infecciosa crónica habitualmente, y porque durante el periodo en el que el paciente está expulsando bacilos durante la fase más aguda de la enfermedad, cuando tiene mucha tos, cuando expectora, esa expectoración que en ocasiones puede ser sanguinolenta, cuando el paciente está muy febril y con el síntoma respiratorio, es cuando se dice que es más bacilífero y por lo tanto transmite más fácilmente la enfermedad. Y como eso puede ocurrir durante varias semanas, si el paciente no inicia tratamiento de forma temprana, entonces podría estar transmitiendo la enfermedad a muchas personas más. Doctor, gracias por habernos acompañado, con todo como gusto, siempre. Belén. Y sobre todo, gracias que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.